nuestra gran misión de Jinuj, tan importante, quizás la misión más importante que tenemos. Todos conocemos el famoso pasuk, Hanoch Lanag al pi darko, educar según la naturaleza de cada uno. Quiero tratar de llevar esta idea más a la práctica. ¿En qué consiste en la realidad? ¿Cómo lo hacemos? Todos queremos que nuestros hijos sean, Bezrat Hashem, adultos, capacitados, con Yirat Shamayim, que hagan el bien, personas que aportan al mundo, personas con buenas midot, con buenos valores. Para lograr eso, tratamos de transmitirles información. Les tratamos de enseñar a diferenciar entre el bien y el mal. Tratamos de darles conocimiento. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces el conocimiento no asegura que los niños hagan el bien. Muchas veces nosotros también como adultos, sabemos qué es lo que es lo correcto, sabemos qué es lo que es más conveniente, pero eso no ayuda. Porque la distancia entre la mente y el corazón es más grande que la distancia entre el cielo y la tierra. Nosotros podemos saber qué es lo que es lo correcto, pero no necesariamente eso es lo que nos nace, no necesariamente es lo que queremos, no necesariamente es lo que al final terminamos haciendo. Eso nos pasa en todas las áreas de la vida. Una persona puede querer controlarse en algo, puede querer cuidar su salud, puede querer hacer más una mitzvah o no reaccionar mal, pero muchas veces el hecho de saberlo no ayuda en lo más mínimo. Muchas veces el hecho de transmitir el conocimiento no solamente que no ayuda para llevarlo a la práctica, sino lo que único que provoca es cargo de conciencia. Si yo le enseño al niño que lo que está haciendo está mal, no le puedes pegar al hermano. Pero supongamos que él se sigue pegando, que él no sabe, ya le dije ayer que no le puede pegar. Entonces, ¿por qué le sigue pegando? ¿Acaso el decírselo una segunda vez va a hacer algún cambio? Viene una mamá y me dice, ya le he dicho 100 veces a mi hijo que no lo haga. Y no funciona. Entonces yo le digo, bueno, entonces quiere decir que no alcanza con que se lo digas. Porque ¿qué sentido tiene decírselo 101 veces si 100 veces ya no ayudó? Eso quiere decir que el conocimiento no alcanza. Y lo vivimos nosotros toda la vida. Hay el gran pasuk que nos enseña Veyadata Ayom Ve'ashevota Elevaveja. La gran misión de la vida es internalizar en el corazón lo que ya sabemos. Pero el hecho de saberlo no es suficiente. La lucha entre lo que nos nace hacer, lo que queremos hacer y lo que sabemos que tenemos que hacer es la gran lucha de la vida. Pero lamentablemente muchas veces nos enfocamos en la educación exclusivamente en la transmisión de información. Enseñamos valores, pero en el fondo no estamos educando. Le decimos una y otra vez a los niños cómo se tienen que comportar, qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, pero quizás no les estamos dando las herramientas para lograrlo. Porque al final es peor porque muchas veces cuando los padres o los educadores le transmiten un conocimiento a los niños, cuando el niño siente que no lo logra, no solamente que es inútil, sino que termina también siendo contraproducente. Porque el niño siente que la autoridad, sea el padre, la madre, el moré o la morá, no lo entienden. No son relevantes. Me están hablando de un ideal que no es práctico. Me están diciendo algo que no funciona. Entonces, el riesgo de transmitir un mensaje cuando el niño no es capaz de llevarlo a cabo, ¿me entienden? No es solamente en vano, es perder la conexión con el niño. Es dejar de ser un referente en sus ojos. Porque él sabe que le estoy diciendo algo que él no es capaz de hacer. Tantas veces le dijo que tiene que ordenar su cuarto. Entonces la madre está frustrada. Pero el niño, ¿qué siente? O la niña, ¿qué siente? Que la madre le está diciendo algo que no es real, no es posible. Entonces también cuando la madre le diga algo que eventualmente el niño sí podría hacer, ya igual no le hace caso porque ya no es una referencia. Porque muchas veces le ha dicho cosas que no pudo hacer, entonces ya no lo ve como una realidad. Lo ve como algo, un ideal que, bueno, los padres tienen la obligación de transmitir valores, está cumpliendo su labor y yo hago lo que yo quiero. Porque igual me está transmitiendo un mensaje irreal. Entonces, en el mejor de los casos se siente culpable, en el peor de los casos deja de ser una referencia. El padre deja de ser una referencia. Es trágico, porque no alcanza con saber. Hay una segunda necesidad, que es la necesidad de querer. Para que una persona realmente haga el bien, no alcanza con saber el bien, sino hay que querer hacerlo. ¿De acuerdo?
Entonces nuestra tarea como educadores no es solamente transmitir la información, porque transmitir la información dura 5 minutos. Nuestra gran tarea es crear voluntad, crear un deseo, despertar un interés. Como dice Rav Dessler, no tienes que preocuparte que lo haga, tienes que preocuparte que lo quiera hacer. Porque toda la esencia del jinuj, este mismo pasuk que mencionamos al principio, la esencia del jinuj es Hanoch lanag al pi darko, gam ki yazkin lo yasum mimena. Quiere decir, yo tengo que preocuparme de educar al niño de tal manera que también cuando él sea un adulto, gam ki yazkin, es decir, que yo ya no esté a su lado para asegurar que está haciendo lo correcto, él lo siga haciendo. ¿Cómo yo me puedo asegurar que el día de mañana, cuando yo no lo estoy observando, el niño siga haciendo el bien? O cuando sea un adulto y ya sea independiente, siga haciendo lo que yo le enseñé. La única forma de asegurarlo es si yo logro despertar en él un interés, una voluntad propia, que no lo haga por mí, que lo haga por él. Porque si no, ¿qué? Me convierto en un policía. Cuando yo estoy al lado, entonces se va a portar bien, y cuando no. Hay muchos padres que creen que la solución del jinuj es poner una cámara oculta para, en el fondo, estar vigilando al niño todo el tiempo. Es irreal, es imposible. No podemos asegurar como policías que los niños hagan el bien. Siempre los niños van a ser más creativos que nosotros y siempre van a encontrar la forma de hacer lo que quieren sin que nos demos cuenta. Y es lo peor que puede pasar si la relación entre padres y hijos se convierte en una relación de policía. Porque el niño en el fondo dice, yo quiero hacer lo que yo quiera, mis padres quieren que haga otra cosa, entonces voy a ver cómo lo logro, cómo me escondo, cómo me escapo, cómo lo oculto. Entonces obviamente que eso no es educar. Educar no es asegurar una buena conducta en el momento. La educación, por definición, siempre está enfocada en el futuro. Siempre tiene que estar enfocada en crear una voluntad propia en el niño para que el niño mismo quiera hacer el bien. Por lo tanto, a veces, la gran consecuencia de esta idea es que a veces nosotros tenemos que sacrificar el presente para asegurar el futuro. Si lo que yo quiero es que el niño se porte bien ahora, entonces voy a ser un policía. Pero si yo soy una persona que quiero educar, entonces puede ser que yo prefiera darle cierta libertad al niño de que se porte mal hoy, si es que eso me asegura que se porte bien mañana. Un ejemplo muy claro, si yo quiero que el niño, por ejemplo, vaya a la tefilá, entonces si yo lo voy a obligar a estar más tiempo de la tefilá de lo que él es capaz, entonces puede ser que hoy día lo logré como policía, pero en el fondo estoy creando que él sienta un rechazo a la tefilá y el día de mañana ya no lo quiere hacer, Hasu y Jalil. Entonces puede ser que me conviene más pedirle mucho menos, encontrar cuál es el nivel de equilibrio que sí le puedo exigir o pedir, para que lo disfrute y así se motive a seguir haciéndolo siempre, por su propia voluntad. Entonces, en el fondo, al final, eso es lo que hace que el jinuj sea tan individual, porque cada niño tiene otra capacidad, otros desafíos. Hay un niño hiperactivo que le cuesta mucho más estar sentado y hay otro niño que le es mucho más fácil. Hay un niño que le gusta, otro niño que no. Hay uno que tiene más amigos, entonces se siente cómodo ir al CNIS, a otro que no, porque se aburre. Hay muchos factores que son muy individuales, pero nuestra tarea como padres, por eso no es ser un policía, sino ser, en el fondo, un entrenador. Entrenador. No se me ocurre una palabra mejor. Es decir, yo tengo que ser un entrenador. ¿Cómo funciona un entrenador? Un entrenador analiza las capacidades del entrenado, no sé cómo se dice. ¿Y cómo? Sí, el entrenador tiene un... ¿Cómo se llama el cliente? Sí, entrenado. Bueno, como quieran. El punto es que el niño tiene ciertas fortalezas, ciertas debilidades, y yo tengo que adaptarme a eso, y tengo que asumir esa realidad y avanzar de ahí en adelante. Yo no soy un policía que tiene que asegurar el resultado ahora, porque no es relevante. Eso no se llama educar. Es irrelevante cómo el niño se va a portar ahora. Lo que yo necesito es que el niño se porte bien mañana. Entonces tengo que adaptarme a su realidad, exigirle lo que es apto para él en este momento, al pi darko, y de ahí en adelante crear motivación. Eso es en el fondo la esencia del jinuj. Buscando crear un interés propio. Entonces, como dijimos, no alcanza con saber, se necesita querer. Y en términos de tiempo, la inversión de tiempo en estos dos elementos, lamentablemente, creo que en las casas y en las instituciones escolares se le dedica muchísimo más tiempo a la transmisión de información que a la creación de voluntad. Y creo que está absolutamente desproporcionado. Corríjanme si me equivoco.
Es decir, en términos de tiempo, ¿cuánto tiempo necesitas para enseñar al niño qué es lo que hay que hacer? Yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces los niños saben solos lo que tienen que hacer. Que el niño no sabe que no tiene que pegar, el niño no sabe que tiene que ordenar, el niño no sabe que tiene que ser respetuoso. Una vez se lo dijiste, alcanza. Pero en el tiempo que nosotros dedicamos a sentarnos con él y explicarle y decirle, ya sabe que no sabe. Quizás le cuesta, quizás no quiere. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en planificar como padres, como educadores, una estrategia para crear una voluntad propia en el niño? ¿Qué hago para que el niño quiera hacer el bien y no solamente sepa cuál es el bien? Se necesita planificar y la planificación tiene que ser personal. No puede ser grupal. Yo no puedo decir, bueno, yo quiero que todos mis hijos se porten bien, por lo tanto voy a hacer... No, no funciona así. Y menos en una quitá. Tengo, no sé cómo es el promedio en México, pero si tengo 30 niños en una quitá, claramente no puedo aspirar a que todos se motiven con el mismo método. Porque están en otro nivel, con otras necesidades, con otros gustos, con otro ritmo, con otro nivel. Entonces lo que yo tengo que hacer es planificar, sentarme a pensar cómo quiero que a este niño le guste hacer el bien, que lo quiera hacer. Generalmente, la forma, lo digo muy en resumen porque obviamente esto requiere de más estudio, pero en general lo que se necesita para despertar motivación es diseñar logros. Logros. Es decir, la regla es que la motivación es producto de la satisfacción. Cuando uno siente un logro en algo, siente que tuvo un éxito en algo, entonces lo quiere repetir. ¿De acuerdo? Si yo voy a jugar fútbol y pierdo, quizás lo voy a intentar por segunda vez. Pero si perdí 100 veces, ya no voy a querer seguir. Es decir, pero por lo contrario, si me va bien y juego bien y gano, entonces quiero jugar de nuevo. Y lo mismo pasa en todas las áreas de la vida. Si el niño no logra hacer algo, probablemente no va a querer. Un niño que se sienta a estudiar y le cuesta entender, o que todos sus compañeros entienden mejor que él, que se esfuerza y no lo logra una vez, 2 veces, 3 veces, naturalmente no va a querer estudiar. Sería muy raro que un niño quiera seguir estudiando cuando le cuesta y no siente que tiene éxito en el estudio. Entonces mi tarea como padre tendría que ser diseñar logros. Planificar cómo hago que el niño tenga éxito. Puede ser bajando la expectativa también. Puede ser ayudándolo más. Puede ser que esté en un grupo donde la competencia no le juega en contra. Quiere decir que todos no son mejores que él. Y con muchas otras áreas, no solamente en el estudio, obviamente. En todas las áreas de la vida, yo tengo que tratar de planificar cómo hacer para que el niño quiera hacer el bien. Y como dije, querer hacer las cosas es producto de haberlas hecho bien antes. Lo digo entre paréntesis, pero muchas veces, lo digo como entre nosotros, como para adultos. Muchas veces nosotros queremos hacernos la vida fácil y tratamos de bajar expectativas y hacer las cosas a medias. Digamos, yo voy a cocinar más o menos, porque no tengo ganas. Es un error, porque si tú cocinas más o menos, no sientes satisfacción, y como no sientes satisfacción, la próxima vez tampoco vas a tener motivación. Pero si yo me preocupo de cocinar muy bien, entonces voy a sentir mucho el éxito, el logro, lo hice muy bien, me da satisfacción y por lo tanto me motiva a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿me entiendes? Como un autoengaño de que si uno hace las cosas a medias, es más fácil, es al revés. Lo que haces bien, te gusta hacerlo. Y eso lo dice la Gemara. La Gemara dice, Masbi'o Raev. Lo que tú sientes satisfacción, Masbi'o, como sabea, entonces tienes hambre, tienes motivación, tienes ganas. Esa es la regla. Si tú no sientes satisfacción, no tienes hambre. Entonces nuestra tarea como padres, en mucho más nivel que transmitir información, que enseñar valores, es despertar motivación por medio de los logros. Tenemos que tratar de buscar la forma creativa, inteligente, dedicarle tiempo, hablar, papá, mamá, quizás entre los morim, morot, para lograr crear un escenario donde el niño logre éxito en el área que yo quiero que se motive. Sí, pero más que esfuerzo yo creo que es un plan. Es decir, el éxito, hay una frase que a mí me gusta mucho, el éxito no depende de la fuerza, el éxito depende del plan. Un buen plan es lo que hace el éxito. No se trata de romperse el corazón ni la cabeza para que los niños salgan adelante. Hay que simplemente hacer un plan, un buen plan. No es un esfuerzo, no es difícil, es simplemente planificar. Yo conozco a este niño, yo sé cuáles son sus necesidades, yo conozco cuáles son sus capacidades. Voy a tratar de diseñar cómo hago que este niño tenga éxito en el área que yo quiero motivarlo. Un plan. ¿Cómo?
Claro. Exacto, ¿sí? Metas chicas primero, voy avanzando metas más avanzadas después, pero sí, es planificar. Entonces, en verdad, nosotros estamos hablando de Jinuj, pero también existe el Jinuj personal, propio, es lo mismo, es igual. Si yo quiero motivarme para algo que me está costando, tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que planificar logros. Si yo yo me propongo un cambio dramático en mi vida y no lo logro, obviamente que no voy a tener fuerza, me voy a aburrir. Pero si yo me voy planificando metas a mediano plazo, a corto plazo, que yo siento que puedo sentir la satisfacción del logro, entonces eso mismo me va dando la energía para seguir adelante. Por eso digo que el éxito no depende de la fuerza. Hashem no nos pide que nos rompamos, que hagamos un esfuerzo impresionante. No es esfuerzo, es plan. Un buen plan. Planifícalo bien, eso es todo. Exactamente, esa es la frase. Pero la verdad es que nosotros estamos hablando de despertar motivación. Y es muy importante este plan que estamos hablando. Pero de todas maneras siempre es importante recordar que también cuando una persona sabe, tiene la información y además tiene incluso la voluntad. Gracias. Una persona sabe lo que es correcto y además tiene la voluntad. La verdad es que esas dos cosas tampoco alcanzan. Si una persona sabe lo que tiene que hacer y quiere hacerlo, ¿eso asegura que lo logre? No. ¿Qué falta? Apoyo, herramientas, voluntad. Muy bien. Voluntad es el deseo, es querer. Es decir, yo puedo querer ahora hacer esta clase en francés. Digamos que es muy importante para mí hacer esta clase en francés. Y digamos que de verdad lo quiero. ¿Puedo? No. ¿Por qué no puedo? Hay que aprender. Porque no sé francés. Si sabe hablar francés, Sí, pero si no, no. Es decir, el hecho de que yo sepa la importancia de algo y que quiera hacerlo, no asegura que lo logre. No asegura, tengo que tener la capacidad. Entonces puede ser que un niño realmente sepa, escuchó, entendió la información, sabe lo que tiene que hacer. Digamos que yo incluso logré despertar en él motivación y aún así no pueda. No pueda, no porque no quiere, no puede porque no puede. No lo logra porque no puede. Yo me atrevo a decir que todos los niños del mundo quieren hacer el bien. Por una razón muy simple. Porque el sentimiento más básico de un niño, incluso mucho antes de que quiera hacer las cosas de Shem Shamayim, que él quiere satisfacer a sus padres. Un niño por naturaleza quiere que sus papás estén orgullosos de él. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo? Yo creo que es una necesidad básica de cualquier niño, por eso es que los niños sufren mucho cuando eso no pasa. ¿Cierto? Hay muchos adultos que no sintieron que sus papás estaban conformes o orgullosos de ellos y sufren toda la vida, ¿cierto? Y hay adultos que siguen intentando, después de 40, 50, 60 años, todavía quieren que el papá o la mamá le diga, estoy orgulloso de ti. Y qué frustración y qué dolor cuando eso no pasa. ¿De acuerdo? Es algo básico, todo ser humano quiere eso. Entonces yo digo, este niño tiene 3 años, no entiende nada, no sabe por qué tiene que hacer Netilat Yadayim, pero se da cuenta que su mamá está contenta con eso, se lo va a querer hacer. Es lo normal. No entiende por qué lo está haciendo, pero se da cuenta que le da gusto a su mamá, se va a querer hacerlo. Es lo normal. Entonces, si tú le dijiste al niño que lo tiene que hacer, y además por naturaleza tiene la voluntad de hacerlo, porque ¿por qué no la tendría? ¿Por qué un niño no va a querer sentir esa satisfacción que sus papás están orgullosos de él? Cuando he dicho esto en otros momentos, hay mamás que saben, ¿es verdad? ¿Tú crees que mi hijo quiere hacerme caso? Pero todo el tiempo no me hace caso. Yo digo, sí, tu hijo quiere hacerte caso y no hay nada más satisfactorio para él que sentir que tú estás orgullosa de él. Entonces yo pregunto la pregunta, entonces ¿por qué no lo hace? Si sabe, yo ya le dije. Además quiere, entonces ¿qué falta? Que ella lo demuestre. Que le demuestre que está contenta con lo que él ha hecho. Sí, pero digo, el niño se está portando mal. El niño no le está haciendo caso. Y mi pregunta es, ¿por qué no le hace caso si el niño debería querer cumplir las expectativas de su mamá? No sabe cómo. Hay algo externo. No sabe cómo, no tiene las herramientas. Exacto, exactamente. Es decir, él sabe, él quiere, pero no puede. No sabe cómo. No puede. Quiero explicar por qué no puede, pero lo estoy diciendo para que quede claro, que la gran mayoría de los problemas que tienen los niños, los desafíos que tenemos de Jinuj, no son por falta de información. No tiene ningún sentido que se lo sigas diciendo. No es por falta de voluntad, la mayoría de las veces, es por falta de capacidad. El niño no puede. Sí, pero mi pregunta es justamente por qué busca la atención así y no al revés. ¿Qué le molestaría recibir la atención positiva?
Ok, muy bien, eso es lo que quiero tratar de explicar. Hay una área que es muy importante, que si alguien me conoce creo que ya sabe qué es lo que voy a decir ahora, que es el trabajo de midot. Es decir, cuando una persona no tiene las midot trabajadas, puede querer algo, puede saberlo, pero no poder. Porque las midot son, en el fondo, habilidades emocionales. Cuando yo no tengo una habilidad, aunque quiera, no puedo. Es como el ejemplo que dije antes. Yo quiero dar la clase en francés. Sería muy bonito. Creo que sería bueno que los franceses la escuchen. Pero no puedo. Ahora, ¿qué significa no puedo? No puedo hoy. Si me dedico a estudiar francés, supongo que voy a aprender. ¿Cierto? No es que no se puede nunca. No se puede ahora. Si yo le digo al niño, no le pegues a tu hermano, puede ser que él ya lo sabe. Puede ser que en verdad no quiere pegarle. Solamente que no es capaz de contenerse cuando su hermano lo molesta o le dijo un comentario. No sabe, no puede, no tiene tolerancia. Sí, en ese ejemplo, pero no siempre es ese el ejemplo. En el ejemplo de no pegar puede ser control. Pero hay otras habilidades emocionales que tenemos que desarrollar. Pero al fin de cuentas siempre es eso. Es decir, la gran mayoría de los desafíos educativos no son por falta de voluntad y seguro no son por falta de conocimiento. Son por falta de capacidad. Simplemente el niño no puede. Un niño impulsivo, no puedes pedirle que no sea impulsivo. No puede, no sabe cómo, no tiene la capacidad. Un niño demasiado negativo, que no tiene la habilidad de enfocarse en lo positivo, por ejemplo, es una mitad. Hay personas que tienen la habilidad de ser negativas. Tú le dices, pero ¿cómo puede ser? Mira todo lo que hicimos, te llevé para acá, fuimos para acá, te llevé a pasear y tú no estás conforme. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no eres agradecido? ¿Por qué no ves todo lo bueno que hice por ti? ¿Cuál es la respuesta? Él seguro quiere estar bien con su mamá. Él seguro sabe que sería bueno estar conforme, pero no puede. No puede porque su enfoque natural es en lo malo y no en lo bueno. Porque así Hashem lo creó. Hashem nos creó con midot desequilibradas. Hashem nos trajo al mundo para trabajar nuestras midot. No nacimos perfectos. A propósito, tampoco es culpa de los padres. No es culpa de los padres. No es que, porque muchas veces los papás o las mamás se culpan. Ah, mi hijo es así porque yo... No. El niño nació con midot desequilibradas. ¿Cómo sé? Porque así está escrito. Es decir, el niño no tiene que aprender las malas midot. Las malas midot son de fábrica. Todo ser humano vino al mundo, la misión básica de la vida es trabajar nuestras midot. Es decir, no tiene que pasar un accidente para que yo tenga malas midot. No es que mis papás se tienen que equivocar y educarme mal o tratarme mal para que yo tenga malas midot, a pesar de que esa es la tendencia clásica, de decir que todos mis males son por problemas de mis padres. No es cierto. Es cierto que los papás pueden hacerle daño a sus hijos, no estoy diciendo que no, pero la base de la personalidad imperfecta es de nacimiento, mucho antes de que los padres puedan hacer errores. Simplemente el ser humano nace, es la única criatura en el universo que nace imperfecta, ¿cierto? Un león nace perfecto, el león es un perfecto león, la estrella es una perfecta estrella. El ser humano no es un perfecto ser humano, nace imperfecto. Najón es la única criatura que Hashem no dijo, Veyav Elohim Kitov. Hashem crea al ser humano y no dice que es bueno porque no es. No es. Vinimos a trabajarnos. Entonces cuando al niño le cuesta no reaccionar mal, cuando al niño le cuesta ordenar, o cuando le cuesta ser responsable, o cuando le cuesta no enojarse, o no ser explosivo, o demasiado sensible, o demasiado tímido, no es su culpa. Él nació así, tiene la tarea, él, de trabajarse, pero como todavía es un menor de edad, no se le puede pedir mucho, y yo, como padre, tengo la responsabilidad de ayudarlo, soy el entrenador. Soy el entrenador para ayudarlo a trabajar sus midot. Pero antes de ver el método de cómo se trabajan las midot, que no sé si vamos a alcanzar el tiempo que tenemos, pero de todas maneras es primero que nada importante saber que ahí está la tarea. Es decir, no puedo decírselo de nuevo. ¿Qué sentido tiene decirle a un niño que es hiperactivo que se tiene que quedar sentado toda la ciudad de Shabbat? ¿Qué sentido tiene? Es absurdo decirle eso. Que no sabe, sabe. No quiere, quiere. Pero no puede. No puede. Y la gran mayoría de los problemas son por eso. Entonces, por eso digo que tenemos que enfocarnos en el área principal. No enfocarnos en la transmisión de conocimiento, porque eso ya lo sabe de memoria. Y lo peor que puede ser incluso contraproducente, como hablábamos antes, porque puede generar que el niño se sienta culpable porque no puede hacer lo que le están enseñando, o peor, que sienta que la autoridad ya no es relevante para él porque no lo entiende. Muchas veces ni siquiera es un problema de voluntad, a pesar de que a veces sí, pero muchas veces no, porque el niño en forma natural quiere hacer el bien y quiere recibir el reconocimiento de sus padres, sino que simplemente es un tema de capacidad. Dice Reb Chaim Vital que si una persona tuviera las midot equilibradas, no haría averot. ¿Por qué una persona querría hacer averot? Retzoneinu la'asot retzoneja.
El deseo más básico de la neshama de la persona es hacer el bien. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta. Porque tenemos midot que trabajar. Solo por eso. Por eso dice Reb Chaim Vital que si una persona va a trabajar sus midot, automáticamente todo le va a ser fácil. Benakal ishmo mitzvot. Es decir, muy fácil va a cumplir todo. Porque nunca no quería, siempre sabía. El problema no es que nos falta voluntad. ¿Quién no quiere hacer el bien? Nos falta capacidad. Entonces nuestra tarea principal en la vida tiene que ser desarrollar nuestras habilidades emocionales con el objetivo de ¿qué? ¿Cuál es la meta del trabajo de midot? Ser capaz. Ser capaz. Yo tengo que ser capaz. Yo tengo que ser capaz de hacer lo que yo quiero hacer. Ser capaz de hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer y me conviene hacerlo. Esa es la tarea principal de la vida. El resto ya sale natural. Y si dije antes que la mayoría de la educación lamentablemente está enfocada en transmitir conocimiento y menos en hacer un plan para desarrollar voluntad, tristemente, menos aún está hecha en desarrollar un trabajo de midot en cada uno de nuestros alumnos y hijos. Es decir, también un buen educador que se va a preocupar de motivar a su hijo o a su alumno y va a felicitarlo cuando tiene un logro, incluso va a planificar un logro para que se motive. Incluso esos pocos educadores que sí lo hacen, no estoy seguro que van a encontrar la forma o el tiempo o el conocimiento para hacer un trabajo de midot con el niño. Cuando al niño le está costando algo, la pregunta no es qué información le falta o qué voluntad le falta, sino qué habilidad emocional le está faltando. Porque ahí están nuestros desafíos. Entonces, nuestra tarea principal es estudiar el tema de midot. Estudiar primero que nada, cómo se identifican las midot. Es decir, cómo yo puedo identificar cuál es la raíz de la dificultad que tiene el niño. Si yo veo que el niño, si tú ves que le dijiste al niño 10 veces algo y no te hizo caso, mi responsabilidad es preguntarme, ¿por qué le cuesta tanto? No puedo decir simplemente, es como los egipcios que le pegaban a la rata y se multiplicaba, y le volvían a pegar, y otra vez se multiplicaba. Ya viste que no funciona, no le pegues, porque ya no funciona. ¿Qué le sigues pegando? No tiene sentido. Entonces acá también, seguimos insistiendo, transmitiendo la información, quizás más fuerte, pero ya ves que no da resultados. El niño tiene una dificultad, no es falta de razón, no es falta de voluntad, no puede. Enséñale. Entonces mi primera pregunta antes del cómo es identificar qué. Es decir, yo tengo que saber cuál es la midá que necesita trabajar cada uno de mis hijos o cada uno de mis alumnos. Creo que esa es la tarea principal en el Jinuj. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Cuántos papás, mamás o educadores pueden decir, yo sé cuáles son las midot de mis hijos y por lo tanto sé qué tengo que hacer para ayudarlos? Igual es una tarea, es como un entrenamiento, no es inmediato, pero es lo básico, todo depende de eso. Entonces, antes de dar una respuesta, que de nuevo no sé cuánto podemos alcanzar en los minutos que tenemos, pero primero que nada, quiero hacer un llamado a investigarlo, a estudiarlo. Yo tengo que conocer el tema de midot porque es la esencia de la educación. Es la base. Como dice Reb Chaim Vital, es la introducción a todo el resto. Si no tengo la base, todo el conocimiento que le dé no va a ser útil. Y todo el intento que trate de diseñarle voluntad y logros no va a funcionar porque él no puede. Entonces mi tarea es, cada vez que el niño tiene una dificultad repetitiva, mi pregunta básica tiene que ser, ¿cuál es la midá que el niño tiene que desarrollar? O si lo traducimos al español, ¿cuál es la habilidad emocional que le permitiría hacer lo que le estoy pidiendo hacer y no lo está logrando? ¿Un ejemplo? ¿Alguien quiere preguntar algún ejemplo puntual? No, celos ya es un sentimiento, pero me pregunto una actitud, hablemos de una actitud puntual. El niño no se porta bien en algo. Ok, entonces, muy bien. Entonces yo veo un niño que no es ordenado y yo le digo repetitivamente que tiene que ser ordenado. Si veo que no funciona, entonces mi pregunta tiene que ser ¿por qué el niño le cuesta tanto ser ordenado? Seguro yo tengo que partir de la base de que él quiere ser ordenado. ¿Por qué quiere? Porque seguro quiere tener una buena relación conmigo y seguro le gusta que el sentir que yo estoy contento y orgulloso de él. Esa es la base. Y además, que yo ya asumo que ya lo sabe, porque yo lo dije 80 veces. Entonces, ¿qué falta? Falta capacidad. ¿Qué habilidad emocional necesita un niño para ser ordenado? Ok, entonces primero que nada, antes de responder, lo que quiero aclarar es que la respuesta no va a ser igual siempre, porque cada niño es distinto. Es decir, pueden haber distintas razones de por qué el niño es desordenado. Por lo tanto, lo digo entre paréntesis, el que da un tip, un consejo práctico de cómo educar, seguro está mal, porque no existe un consejo que sirva para todos. El jinuj es individual.
Entonces, si alguien dice, esta es la forma de enseñarle a un niño desordenado, por definición está mal. Puede ser por casualidad a alguno le sirva, pero no puede ser, no puede funcionar. No se pueden dar consejos prácticos en Jinuj. Te pueden dar ideas para ver si tú ¿me entiendes? Cada mamá, cada papá tiene la responsabilidad de evaluar si según cómo conoce a su hijo, le parece factible el consejo que le están dando, o sí o no. Y puede ser que de repente lo intente y se equivoque y después se dé cuenta que tiene que ir por otro lado. ¿Sí? Esto puede pasar. Pero de todas maneras, voy a dar ejemplos. ¿Por qué un niño puede ser desordenado? Un ejemplo, el ejemplo más simple, es que no es responsable. La responsabilidad es una midá. ¿Qué significa la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad emocional de considerar las consecuencias futuras de nuestros actos. ¿De acuerdo? ¿Es una habilidad? Es decir, también una persona que sabe las consecuencias, pero si no tiene la habilidad emocional de prestarle atención, lo que llaman nuestros sabios roé etanolad, como visualizar eso, sentirlo, entonces va a ser irresponsable, ¿de acuerdo? Entonces el niño puede ser desordenado y puede ser que se le pierdan las cosas porque no tiene esa capacidad emocional de visualizar las consecuencias futuras de sus actos. Ahora, ¿él tiene la culpa? No tiene la culpa, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Entonces mi tarea ahora como padre sería enseñarle, o mejor dicho, entrenarlo, quiero explicar cómo, desarrollar esa habilidad, tener la capacidad de visualizar el futuro. ¿Sí o no? Eso es un ejemplo, porque podría ser que no. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, antes de decir el método, cómo me doy cuenta si efectivamente este niño, la razón por la cual es desordenado es porque le cuesta visualizar las consecuencias futuras de sus actos? Quizás es por otra razón. La forma siempre de investigar si ese es el punto que quiero trabajar es ver si se manifiesta también en otros escenarios. Es muy importante tu comentario porque no quiero que haya malentendido. Yo estoy hablando de educar, y educar significa construir a futuro. A veces no podemos educar, a veces hay que salvarle la vida al niño, y eso no es educar. Ahora ya no es una pregunta educativa, es una pregunta de primeros auxilios. La educación siempre es una construcción a futuro. Yo quiero que el niño, en este ejemplo que estoy mencionando, sea responsable, no ahora, sino mañana. Entonces, si hoy día yo necesito que el niño deje de hacer una actitud, bueno, buscaré los métodos, pero eso ya no entra en todo lo que tiene que ver con el trabajo mío. El punto es, si yo sospecho que el niño es desordenado por el hecho de que no es capaz de visualizar las consecuencias futuras de sus actos, entonces yo tengo que verificar si efectivamente esa habilidad le falta. ¿Cómo? Tengo que ver si esa falta se manifiesta en otros escenarios de su vida. Porque si el único error que hace es no cerrar el shampoo, entonces, pero es muy responsable en otras áreas, quiere decir que no es ese el problema, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que ver si el niño es responsable en general. Más que nada, si es responsable de los temas que le importan a él, no a mí. Porque si no le importa, otro tema. Si a él no le interesa el shampoo, no es gracia que no sea responsable. Pero en los temas que le importan a él, yo tengo que ver si ahí es responsable. Porque le importa. Él sabe que él quiere eso. Entonces, ¿por qué no se preocupa? Quiere decir que no es capaz. No es falta de voluntad, porque yo tengo claridad de que a él sí le importa ese tema. Yo tengo que ver. Él le gustaría comprarse algo. ¿Es capaz de ahorrar? ¿O se gasta todo el primer día? Si no es capaz de ahorrar, quiere decir que no tiene esa capacidad de visualizar el futuro. Porque él mismo me está diciendo que él quiere comprarse eso y no esto. Él mismo me está diciendo que prefiere ahorrar para comprarse su no sé qué cuando logre ahorrar. Entonces, ¿por qué no lo logra? Quiere decir que le falta, eventualmente, esta capacidad de visualizar el futuro. Entonces, cuando yo le pido que cierre el shampoo, estoy perdiendo el tiempo, porque no es capaz. No es capaz. Si no es capaz, le dejo de pedir. No. Mi tarea es empezar a entrenarlo para que sea capaz. No es una exigencia inmediata, pero sí es una construcción a futuro. En el fondo, lo que yo tengo que hacer es empezar a entrenarlo para que el niño practique, ya voy a decir cómo, la responsabilidad. Pero de nuevo, yo me desconecto del tema puntual que me molestaba a mí, porque a mí lo que yo quería es que sea ordenado. Pero digo la verdad, el orden es un síntoma, es una consecuencia, no es el problema. El problema es mucho más básico. El problema es que no es responsable, que le cuesta ser responsable. Entonces olvídate del orden, olvídate del shampoo, preocúpate de que sea responsable. ¿Cómo? No importa. Por ejemplo, motívalo a ahorrar. ¿Pero qué ahorrar? Si a mí qué me importa que ahorre, si lo que él quiere es comprarse un juguete, no importa. Pero está desarrollando la habilidad que yo quiero que desarrolle. Cuando ya la tenga, la va a poder aplicar también en el orden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque acá estamos hablando de una habilidad. Siempre la mejor estrategia para educar en Midot es llevar el campo de entrenamiento al tema que le interesa al niño y no al tema que me interesa a mí. Porque cuando me interesa a mí, ¿quién dice que a él le motiva? Bueno, estoy de acuerdo y para eso hay que estudiar. Hay que estudiar, no, estoy de acuerdo. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco frustrante.
Porque en el fondo estoy tirando una idea, pero hay mucha información por detrás y hay que estudiarlo, y sin eso es difícil aplicar lo que estoy diciendo. Por eso dije que al principio que más que nada lo que estoy haciendo es una llamada a estudiar este tema, porque si no nos preocupamos de estudiar, por lo menos en forma básica, cómo se identifican las midot, cómo se manifiesta cada midá y cómo se trabaja, entonces en el fondo quizás no estamos cumpliendo nuestra misión de educadores. En el ejemplo, ahora puede ser que el niño le cueste ordenar, no porque no es responsable. Puede ser que yo descubra que el niño es muy responsable en muchas áreas, pero de todas maneras le cuesta ordenar. Puede ser, pero digo, quiero llevarlo al tema del midot, no en el ejemplo que le cuesta. Puede ser un niño impulsivo, un niño que sobre reacciona, un niño demasiado sensible. Un niño que sobre reacciona, que es impulsivo, muchas veces hace cosas sin pensar. Eso significa ser impulsivo. Entonces, él sabe que debería hacer esto y esto, pero cuando se le antoja otra cosa, se olvida de todo el resto y se enfoca en lo que quiere hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Hay personas que les cuesta controlarse, son personas más impulsivas, en niños es muy común, en adultos también, pero vamos a hablar de niños, y eso hace que sean muy impulsivos y muchas veces se les olvidan cosas, reaccionan mal, ¿ok? Entonces, si yo le pido a este niño que preste más atención, no puede. No puede porque él sobre reacciona. Cuando él siente la necesidad de hacer algo, lo domina, lo envuelve, no es capaz de pensar en ninguna otra cosa. Ese niño, entonces mi tarea tendría que ser investigar si efectivamente este niño tiene esta sensibilidad que le hace sobre reaccionar a las cosas de forma impulsiva. Generalmente, voy a decir solamente un pequeño, algo que nos puede ayudar. Generalmente los niños nos desafían en muchas áreas. Les cuestan distintas cosas. Pero cuando nosotros identifiquemos cuál es la midá que el niño tiene que trabajar, nos vamos a dar cuenta que sus desafíos son muy pocos. Si yo descubro cuál es la midá que el niño tiene que trabajar, me voy a dar cuenta que en el fondo se está manifestando en muchos escenarios, pero es la misma midá. Porque ese mismo niño impulsivo, que por eso es desordenado, también reacciona demasiado fuerte cuando el hermano le molesta. También por eso se enoja o por eso también llora mucho. Pues muy sensible, siente las cosas, reacciona demasiado, es demasiado intenso, exagera las cosas. Entonces yo tengo 5 problemas y resulta que es uno. Si no descubrí que hay una misma raíz en muchas cosas, lo más probable es que esté equivocado. Porque las midot es algo que se manifiesta en todo el tiempo, toda la vida. Entonces, en general, también lo digo para nosotros como adultos, como decíamos antes, la mayoría de nuestros problemas llegan a una misma raíz. No tenemos muchos problemas, tenemos pocos problemas. Tenemos pocas habilidades que nos falta desarrollar. Solamente, sí, 100%, lo digo con absoluta seguridad. Absoluta seguridad. Cuando una persona me dice, tengo 2 problemas, casi siempre al final de la conversación va a decir, ahora me doy cuenta que era uno solo. Es decir, hay una sola habilidad que me está costando y me hace reaccionar mal en todos los escenarios. Entonces, cuando una persona se dedica a estudiar las midot, empieza a conocerlas y entiende cómo se manifiestan, entonces va a darse cuenta que al final nuestros desafíos... lo que quiero decir es que hay un mal concepto del trabajo de midot. Tiene mala fama. Como que suena como algo o muy teórico o muy difícil. Pero en verdad, lo que quiero decir es que el trabajo de midot no es más difícil que cualquier otro entrenamiento en la vida. Los niños todo el tiempo están desarrollando habilidades. El niño empieza a caminar, es una habilidad. El niño aprende a hablar, es una habilidad. El niño aprende a escribir, es una habilidad. Aprende un idioma, o aprende a estudiar, o aprende matemática, o empieza a estudiar Guemará. Son habilidades, se aprenden. El niño no sabía caminar cuando nació, lo aprendió. El niño no sabía hablar. ¿Saben qué difícil es aprender un idioma? Bueno, lo aprendió. ¿Por qué el niño no puede aprender a ser responsable? ¿Por qué no puede aprender a tolerar? ¿Por qué no puede aprender a superar tentaciones? ¿Por qué no puede aprender a compartir, a ser positivo? Se puede aprender, no es tan difícil. ¿Quién dijo que es difícil trabajar las midot? Es simplemente identificar exactamente qué es lo que quiero que el niño desarrolle, aprender cómo se hace y adelante, practicar. Pero no es difícil, mamás que no es difícil. Entonces digo, a veces estamos perdiendo mucha energía en la frustración de transmitir información, que el niño no lo hace, de enojarnos con ellos, exigirles, el niño se frustra también, nos alejamos de ellos. Y es terrible porque, en verdad, lo único que necesitábamos es darles las herramientas, enseñarles qué es lo que tienen que desarrollar y empezar a trabajar. El trabajo midot puede empezar incluso antes de que el niño esté consciente, antes de que el niño mismo sepa qué es lo que le estoy enseñando. De la misma manera que el niño aprendió a caminar antes de que alguien le enseñe que tiene que aprender a caminar, ¿cierto? Y así con muchas habilidades. El niño puede aprender a esperar, el niño puede aprender a compartir, siempre y cuando yo entiendo qué exactamente le está costando
y sé el método, entonces simplemente empezar a entrenar. Entonces, como dijimos, necesitamos tres, para resumir, necesitamos tres cosas, tres elementos para hacer el bien. Saber, querer y poder. Lamentablemente, en la proporción, dedicamos mucho más tiempo al saber, es decir, a transmitir información, mucho menos tiempo al querer y casi nada al poder. Y debería ser justamente al revés. Lo que más le tenemos que dedicar tiempo, también para nosotros, como para capacitarnos como padres, y también en el tiempo con los niños, es diseñar capacidades, desarrollar habilidades. Después, planificar un buen plan para despertar motivación. Y después también informarle lo que tiene que hacer. Pero cuando él ya tiene la capacidad y tiene la voluntad, seguro que va a querer hacer y va a poder hacer lo que le enseñemos que es lo más conveniente. Muchas gracias.